¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estoy hoy muy contento porque tenemos una invitada muy especial. Como saben, estamos en el ciclo de entrevistas a pues profesionistas exitosos y en este caso vamos a hablar acerca del periodismo. Tenemos una invitada, ahora sí que VIP, que aunque no es periodista, déjenme decirles que ejerce día a día el periodismo, que ha tenido mucho espacio en su propia plataforma, es directora del portal de Mexico News y además hace colaboraciones constantes en diferentes medios de comunicación, ya es toda una influencer que tiene, digamos, un impacto grande en la opinión pública. Tenemos a Meme Yamel, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás, Meme? Hola, mi querido Fer, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Ojalá pueda ayudarles un poquito, ¿eh? Nos interesó mucho conocer más acerca de tu perfil, porque precisamente tú eres el caso de la persona que aunque se dedica a una cosa, su vida estudiantil fue en otro ámbito. Y creo que es bien interesante que nuestra comunidad conozca y entienda también que hay competencias que se van desarrollando, conocimientos que uno va adquiriendo y que todo sirve. En la práctica, la verdad es que se vuelve muy valioso cuando iniciamos con nuestra labor profesional y pues bueno, bienvenida, este es tu espacio, muchísimas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas directas y quizá más adelante también vamos a compartirte de nuestra comunidad cosas que van surgiendo a raíz de la información Buenísimo. interesante que nos vas a ir dando. Y bueno, antes que nada te quiero preguntar, ¿qué es el periodismo para ti? En tus propias palabras, ¿cómo lo definirías? Yo definiría el periodismo como la tarea para investigar e informarle a la gente, tal cual. No, y no me quiero meter en temas de objetividad y neutralidad que más adelante, si quieres, las podemos abordar, porque la misión del periodismo es informar, es investigar lo que sea, el tema que sea, puede ser deportes, espectáculos, política, finanzas, o sea, puede ser el tema que sea, pero es informárselo a la gente y además hacerlo de una manera que sea entendible, porque normalmente pensamos que el periodismo es como para un grupo selecto de personas que entienden y que leen y que se informan todos los días en la prensa y demás, y no es así, ¿no? El derecho a conocer, el derecho a saber es de todos. Entonces, entender que el periodismo justamente está para informarle a la gente. Ya hay diferentes tipos de periodistas y demás, pero saber que siempre hay un nicho, que siempre hay un grupo de personas que no te va a entender con palabras rebuscadas, que no te va a entender quizás con algún tipo de palabras rimbombantes, es básico, porque más de la mitad de la población en el mundo justamente no entienden palabras rimbombantes, no les gustan, les aburren, inmediatamente piensan que todas las noticias son trágicas, que están mal, etcétera. Entonces, el sacar un poco el periodismo del tienes que informar de una manera muy seriecita y muy así, muy modosita, etcétera, etcétera, creo que es importante porque también se trata de conocer a quién le estás informando y la información es para todos, no nada más para un grupito de personas que son ya estudiados y que ya tienen una carrera, una profesión o que al menos tienen el hábito de informarse, cosa que no siempre pasa. Que justamente yo recuerdo un maestro que tenía que decía que un buen profesor, un buen docente, decía las cosas complejas de una manera sencilla, porque precisamente tú quieres que el público te entienda. Y de repente yo siento que en el periodismo pasa lo contrario, que de repente quieren decir un acontecimiento muy puntual, muy fácil de entender, y entre palabras rimbombantes, entre terminologías complejas, a veces lo empiezan a hacer más rebuscado, más cansado y además a Ujú. veces hasta menos interesante, ¿no? Porque se pierde a veces la sustancia o el meollo del asunto cuando se empieza a ir más en la forma que en el mismo fondo. Y yo quería preguntarte, esto que cuentas está súper interesante, ¿qué fue lo que influyó en ti para dedicarte a esta carrera? La neta es que yo soy de uno de esos casos de lo que el viento se llevó, porque yo nunca pensé dedicarme a esto, jamás. Yo estudié comercio y negocios internacionales. Y estudié esa carrera porque, por un lado, me encantaban los temas internacionales, me gustaba mucho el área de relaciones internacionales, pero por uno que otro factor externo, sobre todo, no pude estudiar esa carrera. Entonces, lo que más se le acercaba eran negocios internacionales. Pero
no encontraba la carrera de negocios internacionales solita. Y mi papá influyó mucho en esto, también mi mamá, porque pues son comerciantes y mi papá tenía una fábrica, etcétera. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias comercio internacional? Me ayudas, etcétera. Entonces, por cuestiones externas, estudié comercio y negocios internacionales. Durante muchos años me compré la idea de que me gustaba la carrera sin siquiera saber a qué me iba a dedicar después de terminar la carrera. Y llegó un punto en el que para mí fue necesario empezar a trabajar para pagarme mi carrera. Y empecé a trabajar en política. Me metí a política, me apasionaba mucho la política también, me apasiona mucho la política, pero llegó un punto en donde también dije, esto no es para mí, ¿por qué? Porque mi integridad, mi dignidad valen mucho y están antes que seguir un camino bajo la estructura política en la que está México actualmente, ¿no? Quizás en un futuro, no lo sé, pero creo que también para cambiar el país no necesariamente tienes que estar en el sistema. Entonces, en ese inter se me presenta la oportunidad de empezar a escribir columnas y de encabezar un programa de radio digital, o sea, por Facebook, para millennials. Yo soy millennial. Entonces lo empezamos a armar. Fue la primera vez que me pongo frente a un micrófono en la vida y me encantó. O sea, me apasionó tanto que ahí dije, de aquí soy. Y a veces pienso, y a veces como que cuando dices esto, como que la gente dice, no lo creo. Pero cuando estás en el lugar en el que tienes que estar, las cosas son muy fáciles. O sea, cuando te estás dedicando a algo que te gusta, cuando encontraste tu sentido en la vida, las cosas simplemente parecen darse de manera mágica. Y es que justo eso es lo que me pasó. Empiezo, termino un ciclo en el medio local en el que estaba, yo soy originaria del estado de Puebla. A partir de ahí se me presenta una oportunidad de un medio digital mucho más grande y me hacen un casting y me dicen, al día quedaste, empiezas. Entonces empecé en el medio y estuvimos prácticamente 2 años, luego entramos a televisión y radio, luego vino la pandemia y adiós televisión y radio, pero también yo a la par ya tenía un proyecto alterno con un canal de YouTube mucho más grande que un compañero que venía de Chicago y que empezó a hacer sus programas acá en México y empecé a hacer mis propios programas, ¿no? Y empecé con mi propio canal y me han invitado a foros y me han invitado a foros en Estados Unidos y me han invitado a programas de televisión, a programas de radio. O sea, todo se empezó a dar de una manera tan fácil. Entonces, en realidad se fue como pasó. O sea, yo nunca pensé dedicarme ni a los medios, ni al periodismo, ni a la producción digital, ni a la creación de contenido, ni mucho menos. Simplemente se dio. Y creo que es ahí cuando uno regresa un poco. Yo me acuerdo mucho cuando me hicieron en prepa este famoso examen, ¿no? De aptitudes para ver cómo para dónde te vas a dirigir. Y me acuerdo mucho que el mío decía que me tenía que dedicar a algo de humanidades o artes. Y si vamos al estricto sentido, los medios de comunicación en general, la creación de contenido, podría llegar a tocar un poco de base en humanidades, en sociales, en humanidades, etcétera. Entonces, al final, el no escuchar un poco mis instintos al principio, el no saber qué hacer, también la inexperiencia y demás, te lleva a dedicarte a una carrera, pero a mí la vida me terminó dejando en algo que me apasiona. Está muy interesante lo que cuentas y te quiero preguntar si lo que estudiaste te sirvió de algo para el desarrollo profesional o más bien fue algo más innato o empírico como lo desarrollaste. Digo, ya nos contaste un poco que sí, que ya venía en tu esencia, digamos, en tu naturaleza, pero yo quisiera saber qué tanto esta información que tuviste te sirvió. La neta sí, porque para dedicarte al periodismo tienes que investigar, ¿no? Y tanto en comercio, sobre todo en negocios internacionales, hay una materia que te dan que es la de metodologías de investigación. Bueno, esa fue la materia para mí que me dio de aquí para el real, porque aunque esa estaba dedicada a investigación de mercados, digamos que la base parte de un todo, la investigación parte de un todo, tienes que tener una hipótesis, cuando tienes esta hipótesis tienes que empezar a buscar tus fundamentos para ver si tu hipótesis es correcta, luego tienes que probar tu hipótesis, si tu hipótesis no es correcta te regresas, si es correcta avanzas, entonces es justamente esa materia de metodología de investigación que es el libro que más he usado después de, o sea, de salir y demás de todo esto, es el libro que más he usado porque viene paso a paso cómo hacer una investigación. Hay cosas que he tenido que contemplar, cursos que he tenido que tomar, ir con personas que se dedican a esto, que estudiaron o que tienen muchos años ejerciendo el periodismo para complementarlo. Pero este curso en particular, metodologías de investigación, para mí fue básico. Y otro que también tenía mucho que ver con estrategias, porque
Aunque si bien es cierto que el canal de YouTube es un canal, es un medio digital, también se convierte en un negocio. Y además internacional, porque las divisas con las que YouTube te paga no son en pesos mexicanos, son en dólares. Entonces también tienes que empezar a medir estrategias para ver cómo vas a crear contenido que le gusta a una audiencia. Una vez que tienes ese nicho, tienes que empezar a también ver un poco los temas financieros, para cuántas personas te alcanza a contratar, cómo le vas a manejar, si te vas a ir al extranjero, si te invitaron a un foro, etcétera. Tienes que empezar a contemplar varias cosas que también tocan, no mucho, pero sí una raíz un poco, al menos de la base de negociaciones. Cuando te ponen un contrato, por ejemplo, también tocas la base, al menos el tronco común de negocios un poquito. Y esas son cosas que al menos puedo decirte, no las estudié con ese fin, pero me han servido. Pues qué interesante y creo que aquí hay un mensaje bien poderoso para los que se equivocaron de carrera o los que están muy indecisos con decidir una carrera, porque finalmente si llegan a obtener conocimientos y un aprendizaje de una competencia que no va a ser la que profesionalmente ejerzan, como es tu caso, pues también hay que aprovechar ese conocimiento para poder nosotros ser exitosos. Y quizá ya me lo contestaste con lo que acabas de mencionar, esta parte de investigación de mercados, pero ¿qué consideras que es el aprendizaje más grande que tuviste en esos años estudiantiles? Digo, eso Creo tal que vez la fue lección perdóname que te interrumpa, tal vez fue algo más académico, pero quizá tengas algo personal o algo del ambiente en el que estuviste que nos quieras compartir. Creo que la lección más grande que me quedó fue el seguir mis instintos. Algo pasa mucho con las generaciones cuando están entre la prepa, algunos desde secundaria, pero sobre todo en la prepa, a punto de llegar a la universidad, que de alguna manera en tu corazón, en tu instinto, sabes que quieres dedicarte toda la vida, pero hay mucho ruido externo. Hay mucho ruido afuera que te meten miedos, que te meten inseguridades, que te meten ideas, que empiezas a plantear distintos escenarios y llega un punto en el que dices, "Hmm, creo que si me hubiera escuchado, si hubiera estado más segura de mí misma, me hubiera quizás ahorrado los años de comercio y negocio internacionales y me hubiera metido de lleno, no te puedo decir quizás tan a ciencia cierta a periodismo o a medios de comunicación, pero algo similar, comunicación, por ejemplo, ¿no? Que muy probablemente me hubiera metido en una carrera que me hubiera apasionado desde el día uno porque iba enfocada a lo que yo me quería dedicar, eliminando esos ruidos, esos miedos, esas inseguridades que vienen sobre todo por afuera, ¿no? Entonces creo que es el aprendizaje más grande, escucharte a ti mismo, el que sí estás joven y lo que tú quieras y que muy probablemente hoy vas a querer una cosa y mañana vas a querer otra, pero entender que no son errores, son aprendizajes y que en algún punto lo que realmente necesitamos es escucharnos a nosotros, entender que nosotros podemos hacer lo que queramos, que solamente dependemos de nosotros, de nuestras ganas de luchar y de no quedarnos en el, pues es que yo no quería, pero me obligaron, o sea, porque podemos poner muchos pretextos en el camino, pero la decisión siempre es nuestra y toda la vida está llena de decisiones y las decisiones de hoy siempre van a impactar en el mañana. Qué interesante, qué bueno esto que nos comentas. Y ahora yo quisiera consultarte las áreas de especialización que tú vislumbras en lo que es periodismo. ¿Cuáles crees que puedan ser más atractivas para los que les esté interesando esta carrera? Por ejemplo, el periodismo siempre están, es que hay muchos tipos de periodismo. Está el periodismo de espectáculos, por ejemplo, que sobre todo en esta época de creación de contenidos, a muchos les pudiera parecer lucrativo, ¿no? Porque los temas frescos, los temas relacionados con escándalos que no sean, que no impacten en tu bolsillo, digamos, escándalos nacionales, políticos y demás, son temas que salen mucho más, insisto, lucrativos, ¿no? Pero también si alguien quiere profundizar mucho más, están los temas relacionados con investigación periodística enfocada en política, derechos humanos, mujeres, temas de comunidades indígenas, pueblos originarios, negocios, o sea, hay una variedad importantísima. Y hay algo que es importante entender sobre todo el periodismo.
El periodismo resulta peligroso para todos, ¿eh? Así te dediques a espectáculos, o sea, tanto te puedes dedicar a espectáculos como te puedas dedicar a derechos humanos o a política. Y la razón es muy sencilla. Vuelvo a mi punto original. El periodismo es investigar, buscar la verdad incluso y publicarla, hacerla digerible a la gente. Y si nos vamos a esa base y vas a investigar algo, o sea, para investigar algo, alguien tiene que estar escondiendo algo. Y si tú lo encuentras, evidentemente te vas a volver una persona incómoda. Entonces, por eso es importante entender que quien se dedique al periodismo tiene que tener muy claro esto. No es una chamba fácil, así lo hagas de forma digital, así lo hagas de forma escrita. Ya hoy por hoy, y también hay que entender eso, vale lo mismo un periodismo digital a un periodismo escrito e incluso un periodismo de televisión. A veces se llega a menospreciar un poco el periodismo digital, pero no logran entender que el periodismo digital tiene un mayor campo porque no tienes fronteras, ¿no? El periodismo escrito sí, porque pues solamente es en la zona donde se distribuye el periódico, la revista, o el periodismo de televisión, pues solamente es en el área donde se ve la señal. El periodismo digital no tiene esas barreras y lo han menospreciado mucho. Yo tengo esa teoría porque resulta mucho más incómodo, porque una cosa se vuelve viral y te puede destruir por completo o te puede engrandecer. Entonces, esa es la parte de entender que hoy el periodismo es lo mismo desde el área en el que sea que lo quieras trabajar. Pero si alguien se quiere dedicar a esto, tengan en cuenta que no importa el área en la que ustedes se vayan a meter, es complicado, no todo es alegría y felicidad, pero al menos yo puedo decir que vale la pena. Vale la pena cuando, por ejemplo, en mi caso, logras con lo que publicas, con las investigaciones, con escuchar a la gente, que es algo también muy básico del periodismo, escuchar a la gente, no creer que lo sabes todo. Eh, Cuando escuchas denuncias y las haces noticia y ves gente que sale de prisión, gente que llevaba años en prisión de forma injusta y que solamente con alzar la voz y ponerles un micrófono y hacer una investigación complementaria lograste que salieran del bote. Ese tipo de cosas a mí me han pasado, yo les puedo decir, son muy satisfactorias. Independientemente de todo lo que hay alrededor, pesa mucho el resultado. El abrir los ojos, el despertar, el que la gente conozca ópticas distintas, creo que es valiosísimo porque aunque existen riesgos, también existen momentos muy gratificantes como ese. Me gusta mucho tu mensaje porque hay quien demerita, por ejemplo, el periodismo de espectáculos y dicen, bueno, es palomero y nada más están hablando de artistas, etcétera, pero también el tipo de información puede destruir una vida, puede construir, puede, o sea, ustedes como periodistas, los que ejercen, digamos, todo este tipo de mensajes, tienen una gran responsabilidad social y alineado a esto, yo quisiera que nos contaras, ya nos decías al principio acerca de tu misión de vida, pero ¿cómo la definirías? ¿Cómo en unas cuantas palabras consideras que le estás aportando algo a la comunidad? Creo que para mí lo más básico es escuchar. Entonces, creo que mi misión de vida era escuchar a la gente, porque me han llegado, o sea, yo no soy funcionaria pública, yo no soy servidora pública. eh, Si acaso tengo un trabajo en un canal en 11 Noticias Digital, que es un medio del Politécnico, pero es un trabajo muy técnico. Ni siquiera es un tema en donde yo realmente desempeñe el periodismo. Y esto lo menciono porque yo creo que también los periodistas, sobre todo cuando llegan a recibir algún tipo de dinero público, deben de decirlo. Pero eh, el hecho de aprender y de estar en todas estas áreas, al menos a mí, me deja claro que mi misión de vida es escuchar a la gente. Lo decía hace un ratito. A veces tendemos a creer que el periodista lo sabe todo porque lo investigamos y no, no, no es cierto. Tenemos que escuchar a la gente. Es más o menos similar al político, por ejemplo. El político cree que como ya fue electo, ya puede llegar y decir, vamos a hacer una rueda de la fortuna. Y no es cierto. Tienes que preguntar a la gente, oye, ¿necesitas una rueda de la fortuna? ¿Consideras que es importante? ¿Cómo te va? Ese es el punto. En el periodismo es similar. No puedes hablar de, no sé, un problema del agua sin escuchar a los afectados. Igual y para ti es un problema, igual y para ellos no es un problema. Y eso es algo que le ha faltado mucho al periodismo, escuchar. A veces creemos que
como ya investigamos, como nos llegó información de un lado o como solo escuchamos a una parte, ya tenemos el panorama completo y no es cierto. Para tener un panorama completo tienes que escuchar todas las áreas posibles antes de publicar. Y esto va incluso para todas las áreas del periodismo que quieran, a las que se quieran dedicar, necesitan escuchar. De eso también se trata el periodismo y para mí eso ha sido básico porque muchos compañeros cometen ese mismo error, creen que lo saben todo y no escuchan a las víctimas, no escuchan las dos partes. La finalidad del periodista no es ser juez. A mí no me toca ser juez, a mí no me toca ser ni juez, ni jurado, ni parte, ni mucho menos. A mí me toca poner todos los escenarios posibles, hacer una investigación, escuchar a todas las versiones posibles y darle las herramientas a la audiencia para que la audiencia solita diga, ok, esto es lo que yo creo que pasó. Y que las autoridades incluso digan, ok, tengo todos estos elementos, complementamos, investigamos en lo que le toca a las autoridades, etcétera. Pero la chamba es informar y no te puedes quedar a medias, porque entonces, no hablemos de objetividad, no estamos ni siquiera cerca de la objetividad. Creo que lo más básico de escuchar en mi misión ha sido ser como Dumbo, tener los oídos Mm. muy abiertos y muy dispuestos a escuchar. Finalmente, por algo tenemos dos oídos y una sola boca, y creo que definitivamente, yo creo que a todos los profesionistas es un consejo muy útil, ya sea un despacho de arquitectos, de abogados, de cualquiera que ejerza servicios profesionales. Y en periodismo yo veo mucho, ¿no? Que de repente hay algunos que en lugar de transmitir noticias, ellos mismos quieren ser la noticia y empiezan Sí. a atraer toda la atención hacia sus opiniones, cuando finalmente se pierde así muchísima objetividad y la gente no tiene la capacidad o lo dejan como más limitado a tener su propio juicio, ¿no? O hacen la tarea más pesada que también como ciudadano se tiene que hacer de empezar como a Sí. conocer las perspectivas de diferentes medios de comunicación. Y para esto yo quisiera que nos compartieras algún tip que le darías a alguien que está estudiando periodismo. Y también un tip en el sentido de que si te falta tal característica, si te falta tal atributo, pues a lo mejor no puedes ser periodista, porque quizá esto sea un must para que tú te desarrolles y desenvuelvas de la mejor forma. Creo que uno de los consejos que más pudiera darle a la gente es no crean todo lo que ven y no crean todo lo que escuchan, independientemente si se dedican a esto, y creo que también aplica mucho para aquellos que son audiencia. ¿Por qué lo digo? Porque lo decías hace un momento, hay muchos periodistas que, bajita la mano, porque aparte es bajita la mano, se convierte en ellos la noticia. Y tú dices, pero es que tú no eres la noticia, digo, si te convertiste en la noticia por algo que dijeron o porque están retomando tu trabajo y demás, bueno, pues es parte del reconocimiento natural que viene por desempeñar una labor. Pero si tú eres la noticia porque entonces, no sé, supongamos en una nota dijiste que te le fuiste encima a un periodista y entonces, no es cierto, a un político, por ejemplo, que te le fuiste encima al político y entonces lo confrontaste y demás, pero ves las respuestas y en realidad no viste que le hicieras preguntas de valor, sino que fuiste nada más como a provocar, pues entonces, ¿de qué te sirve? ¿No? Te conviertes en un provocador y alimentas mucho a la audiencia a eso, porque hay mucha gente que quiere eso, ¿eh? Hay mucha gente, sobre todo en el área en el que yo me dedico, me especializo, que es derechos humanos, política y demás, mucha gente al estar tan enojada con sus autoridades, lo que quiere es eso. O sea, quiere que tú vayas y hagas la chamba que deberían de hacer los representantes por los que votan o que deberían incluso de hacer ellos en algún momento. Y es también parte de una sociedad dormida, políticamente hablando. Pero cuando tú estás buscando solamente eso, o ponerte en situaciones de riesgo nada más porque sí, para llamar la atención, creo que es algo innecesario, sobre todo porque vuelvo al punto, el periodismo no es una chamba que digas, ay, voy a estar dormida en mis laureles, no me va a pasar nada. O sea, puede ir desde críticas, también te conviertes en un personaje público, también la gente te cuestiona, también te investigan, o sea, la gente empieza, y más cuando tú eres la que da la cara, porque si eres de los que está apoyando en la tarea de investigación, estás un poquito más resguardado, pero cuando eres la que da la cara o el que da la cara y eres aparte el que hace el trabajo, por supuesto que es más riesgoso, te conviertes en un ente público y la gente va a estar, no solamente la gente, también aquellos a los que has llegado a increpar, pues van a estar ahí encima de ti. Entonces,
No crean todo lo que ven, no crean todo lo que escuchan y mejor genérense un criterio propio. Ustedes hagan esa propia chamba, investiguen, eh, incluso si ven a un periodista hablar de uno u otro tema, pues cuestionenlo, no se lo crean todo, ok, puedo estar de acuerdo con lo que está diciendo, pero creo que le falta esta parte. O sea, eso también es parte de, y a veces, y lo digo en serio, a veces el micrófono y una cámara te levantan mucho el ego, ¿no? Estar detrás de un micrófono, detrás de de una cámara, te levanta el ego y a veces también necesitas aterrizarte cuando estás de este lado. Oye, está muy bueno ese punto, porque alineado a lo que comentas, ahora me surgió una nueva pregunta acerca de qué tanto percibes que en México existe una fábrica de noticias, es decir, Básica. prefabricadas, mandadas a hacer para mandar quizá un mensaje político, como comentabas. Creo que lo estamos rompiendo, existió muchos años y además te voy a decir una cosa, es eh, era muy descarado el tema, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que por ahí del 2008, 2000, entre 2006 y 2008, hicieron un pacto de medios de comunicación, que fue un pacto de silencio en realidad, para no decir nada de lo que realmente pasaba y entonces te volteaban a tortilla y te ponían historias bien padres y bien emotivas y bien bonitas. Y no te decían lo que realmente estaba pasando y estábamos en una situación donde había muchísima violencia. Y ese fue uno de los casos mediáticos, públicos y descarados donde te dijeron, no, pues es que aquí te estamos engañando, ¿no? Pero sobre todo los grandes medios de comunicación, aquellos que han recibido mucho dinero, porque cuando estás en el periodismo es un mito eso de que no puedes hacer dinero, claro que lo puedes hacer, y hay varias maneras, las buenas y las malas, como en la vida. ¿No? Las buenas es mediante lo que tú generas, ahora con las redes sociales es una gran oportunidad de negocio, pero cuando lo haces por las malas, hay grandes contratos por parte de los políticos. O sea, aquellos que tienen algo que esconder son los primeros que te van a pagar. Y son los primeros dispuestos a hacerlo y en buscarte y hacerlo. Y hay varias dinámicas, pero siempre se ha buscado. En realidad, si nos vamos a la historia del periodismo en México y los medios, el poder siempre ha buscado tener una mano en los medios para controlar lo que dicen. Y por eso yo creo que hoy lo estamos rompiendo, porque hoy con las redes sociales ya no tienes tantas cosas en control como antes. ¿No? En algún momento en los inicios, en el gobierno mexicano tenía el control de la fábrica de papel para el periódico. Entonces, si tú publicabas algo que no le gustaba, te condicionaban el papel y ya no podías hacer nada porque pues, esa era tu medio de publicación. Luego en radio y televisión, las concesiones. Si tú hacías algo, decías algo que no gustaba, te limitaban los contratos públicos o te eliminaban las concesiones o te sacaban del aire. Entonces, eran cosas que obviamente pasaban y han pasado durante muchos años. Mientras le permitamos al poder tener una mano directamente en los medios de comunicación, eso va a pasar. Y ahora con las redes sociales es muy complicado que hagan eso, porque por mucho, o sea, ya es una decisión muy personal. Si tú decides venderte o no, si tú decides vender tu libertad, vender tu dignidad o no decides hacerlo. Entonces, estamos haciendo eso, lo estamos rompiendo y también mucho tiene que ver con la sociedad, porque hoy la gente te manda videos, te sube videos, graba cosas y por mucho que quieras o no, se pueden hacer virales, aunque las tomen o no los grandes medios de comunicación. El hecho de que tengamos cada vez mayor oferta mediática libre, independiente, digital o como ustedes la quieran ver, te ayuda a ir rompiendo esa fábrica de noticias para que la gente vea las cosas cada vez más como realmente son. Y ahora que tocas el punto de las redes sociales, que finalmente es un arma de doble filo, porque así como hacen bien y hacen más complejas estas situaciones de corrupción, Ujú. pues por otro lado también hay muchas fake news, también hay mucha falsa difusión, rápida y falsa difusión de mensajes que no tienen un buen sustento. Y seguramente le va a interesar muchísimo a la comunidad lo que tú decías acerca de que un periodista puede hacer dinero por la mala, como estos indicadores de corrupción que nos comentas, como de forma buena a través de redes sociales. ¿Tú cuáles consideras que están mejor alineadas para el trabajo de un periodista? ¿Cuáles pueden ser más funcionales para que se cumpla este objetivo de que sean económicamente atractivas para ellos? Sobre todo YouTube y Facebook. Son las principales redes sociales que yo te diría tienen la capacidad para
económicamente hacerte independiente. Depende mucho y es que hay que entender acá, si bien ellas, o sea, si bien las redes sociales, YouTube y Facebook, son tu herramienta para generar ingresos, no es como que digas, ay, ya me senté, ya subí un video, ya con eso la voy a hacer. No, o sea, te conviertes en tu propio empleador, pero aparte te conviertes en tu jefe, en tu director, en tu manager, te conviertes en todo. Y hay muchas agencias que cuando empiezan a ver mucho talento, también pueden llegarte a jalar. Sobre todo esto en el tema de espectáculos, ¿no? Que hoy estamos viendo mucho TikTok, por ejemplo, que TikTok aquí en México todavía no monetiza, pero sirve muchísimo para posicionarte y de ahí te pueden llegar a jalar televisoras, agencias, etcétera. Entonces es una gran herramienta para darte a conocer cuando eres persistente, cuando eres creativo, cuando eres original, en el tema que sea. TikTok, en el tema que quieras, te ayuda muchísimo a posicionarte. Y Facebook y YouTube te ayudan mucho a generar ingresos. Cada una tiene sus reglas. De hecho, yo diría que para un periodismo más serio, YouTube, para algo un poco más comercial, Facebook, sobre todo porque YouTube tiene programas para periodistas. Como empezó a ver que justo a partir de la pandemia todos empezaron a migrar a YouTube de una forma masiva, no paulatina como se venía dando, al menos hasta el 2020, empezó a generar programas para capacitar a la gente. Entonces ahora tienes propios programas que cómo hacer un buen contenido, cómo hacer una buena investigación. O sea, cosas que normalmente te enseñan en la escuela, ahora los tienes de una forma digital con gente que se dedica al medio y que aparte tiene una experiencia en redes sociales. Entonces, creo que esas son muy buenas. Y Twitter también te ayuda a posicionarte, solo que Twitter yo solamente se lo recomendaría a aquellos que tratan temas mucho más serios o relacionados tipo historia. Hay gente que se avienta unos hilos de datos históricos muy buenos, creo que jalan mucho. Política, noticias, finanzas, etcétera, ¿no? Nada de espectáculos en Facebook, porque digo en Twitter, porque sí sería completamente trágico. No monetiza Twitter, pero también te ayuda a posicionamiento como lo hace TikTok. Que además creo que los periodistas ahorita tienen una gran oportunidad de ser más independientes, en el sentido de que pues pueden hacer sus propias plataformas, sus propios canales y estar trabajando en otra empresa y colaborando. Ujú. Y si se quedan por mala suerte o por azares del destino sin su trabajo, ellos ya tienen sus plataformas que las pueden impulsar y tener otra fuente de ingresos. Ahora, ¿qué tan blindado debe estar un periodista? Con esto me refiero a qué tantas redes sociales debería de tener. Todas, Todas. 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 O Ok. sea, ahí es una meta personal. Si Claro. quieres posicionarte, todas. O sea, cada una te sirve para algo diferente, pero todas. Y llega un punto en lo que decías, ¿no? Llega un punto en que hay muchos chavos que terminan dejando sus trabajos. O sea, ya ni siquiera es que los corran. Ellos dejan sus trabajos porque la rompieron lucrativamente de este lado. Recordar que, por ejemplo, como son plataformas que no son mexicanas, te pagan en dólares. Entonces, hay momentos del año, sobre todo cuando el dólar está más estable y más alto, que te beneficia muchísimo ganar el tema en dólares. Entonces, es un tema que cada quien, y ahí depende, ¿no? Hay quienes les da para sus chicles, hay quienes dicen, no, yo ya quiero dejar mi trabajo, entonces quiero ser completamente independiente y le meten de lleno a esto, pero sí necesitan estar en todas las redes sociales. Ya habrá unos que, por ejemplo, digo Twitter y dicen, hay gente que no tiene estómago para Twitter, entonces, pues ya, creo que el tema de Twitter pueden dejarlo a un lado, pero Twitter es, entender que Twitter es un posicionamiento directo, ¿no? Cuando tú publicas una nota y etiquetas a la persona de la que estás publicando, le llega directamente. O sea, es muy probable que le llegue directamente si está en tema relacionado con noticias, política, historia, etcétera. Si es un tema de espectáculos, es Instagram, porque normalmente este tipo de personas que están en la farándula no tienen TikTok, no tienen Twitter, perdón, pero prefieren tener Instagram. No, y volvemos al tema de diversificar el riesgo, porque por ejemplo, si alguien ya está haciendo YouTube, a lo mejor es un esfuerzo marginal desarrollar un podcast, que finalmente es aprovechar un mismo audio. Y si tuviese alguna incidencia, algún tema con alguna de las redes sociales que pauten sus publicaciones, al menos sigue corriendo el tema lucrativo en otra, Uh que -huh. creo que también es un tip y algo que deben de ver todas estas personas que desarrollan contenido. Y quisiera preguntarte alguna anécdota, alguna historia, quizá alguna investigación, algo que nos quieras compartir a esta comunidad de tu vida profesional. Déjame pensar.
Creo que justo la anécdota que les contaba hace ratito de esta persona que salió libre, voy a profundizar un poquito en esa historia porque Claro. es una al menos de las que a mí más me ha Sí, marcado, claro. que sí me han llegado muchísimas. Era un señor que estaba sentenciado a 52 años de cárcel por asesinato. Cuando a mí me llega la historia, yo dije, bueno, es que ya está sentenciado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, etcétera? Pero me dicen, es que la persona a la que supuestamente mató está viva. Y yo, o sea, ¿cómo vas a estar en prisión? Porque él ya llevaba 21 años en prisión. Yo, ¿cómo vas a estar preso 21 años por matar a una persona y esa persona que supuestamente está muerta está viva? ¿Cómo le haces? Entonces fuimos a entrevistar a su esposa. Él se Suena muy, hizo, perdón que te interrumpa, suena muy de México la historia. sí, casi no pasan esas cosas acá. Es muy raro. Entonces, fuimos a entrevistar a su esposa está muerta en llanto, llevaba 21 años luchando. El señor, obviamente en prisión, con todos los vicios que existen en prisión, logró hacerse de un teléfono, empezó a grabar videos, luego lo subían. Entonces yo decía, es que este hombre desde el bote está grabando videos contando su historia. Imagínate lo bizarro que es eso. Solamente esas cosas las ves en México, ¿no? O en América Latina. Y entonces ya empezamos a meternos, a meternos, a meternos, empezamos a hacer eco, empezamos a hacer ruido, empezamos a meter el tema. Resulta que había muchos vicios en la investigación, porque en primera, cuando hicieron la investigación forense, pues el cuerpo del supuesto muerto no coincidía con la persona original, y hablamos de estatura. O sea el muerto medía como 1,65 y la estatura original de la persona era de unos 70 y tantos. Entonces dices, ok, podría variar quizás 2 centímetros, pero más de 10 centímetros no hay manera, o sea, no te achicas cuando te mueres. Entonces empezamos a hacer justamente ese seguimiento, conferencia de prensa del presidente. Acto 2, 2 semanas después lo dejan salir. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, resulta que hubo una negociación entre políticos, o sea, otra vez, viva México, hubo una negociación entre políticos para dejarlo salir. O sea, ni siquiera fue porque él salió porque había irregularidades, él continúa con su proceso afuera, pero al menos está fuera, al menos hoy por hoy él tuvo la posibilidad de despedirse de su papá que falleció, al menos él tiene la posibilidad hoy de hacerse de herramientas estando fuera de la cárcel para poderse defender y decir, es que esto no es así. Al menos hoy tiene esas herramientas que dentro de la prisión no tenía, porque él se convirtió en su propio abogado, porque sus abogados, ya sabemos otra vez, México, sus abogados no fueron los mejores en el caso, en realidad nunca presentaron ninguna de las pruebas que tenían para defenderlo, el señor perdió a sus hijos, o sea que ya no lo querían ver, ni mucho menos. Entonces, hoy al menos tiene una oportunidad de empezar a reestructurar un poco su vida para, para salir adelante, ¿no? Que seguimos en la lucha porque, aunque ya no está dentro de prisión, no le daban una credencial para votar, ya estaba como fichado, después pasó 21 años encerrado, entonces era un tema muy complicado. Bueno, si ya lo dejamos libre y hay pros y contras, entonces por eso les digo que no todo a veces es glorioso, no todo siempre es una noticia positiva, pero al menos eso me dejó claro que sí podemos hacer cosas y él me ha hablado y lo entrevisté después y empezamos a hacer mucho más eco de su caso y nos ha servido como de bandera para decir, en México no es el único caso. Hay cientos de miles de personas en una situación similar. No te estoy diciendo que mataron a alguien y que esa persona está viva, sino que están bajo procesos completamente irregulares y están siendo culpados por algo que no hicieron. Muchísimos casos. Y creo que eso generó también que dentro del gobierno federal empezaran a armar planes para sacar a la gente, intentar sacar a la gente que está ahí de forma injusta. Es muy complicado, no se ha logrado porque muchas de estas personas están ahí por delitos como secuestro, por ejemplo, y algunas de las reglas que se pusieron para poder sacar a estas personas es que no estuvieran relacionados con delitos así, que si bien entiendo el por qué, también es complicado porque hubo una temporada en México en la que se fabricaban culpables para dejar afuera a los secuestradores originales y meter al bote gente inocente. Ese caso realmente es muy positivo. Yo tenía también un maestro que decía que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde,
pero que a la definición le faltaba quitar a cada quien lo que no le corresponde. En este caso, Ujú. recuperar para alguien la libertad es muy valioso, pero yo quisiera saber si a ti te ha tocado un caso inverso, alguien que realmente tenga cierta culpa de algo, que goce de privilegios, que goce de libertad en un país donde tenemos muchísima impunidad y que de alguna forma ejercer el periodismo de una forma asertiva haya ayudado pues a que se hiciera justicia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Muchos temas relacionados con políticos, que estamos en esas, ¿eh? O sea, todavía no te puedo decir que ya la logramos resolver. Está en curso, son unas investigaciones relacionadas con el delito de trata, que no puedo dar muchos detalles, pero está en curso. Entonces, sí nos toca porque esas son de las que más hay. O sea, tienes mucha gente que se clavó muchas cosas o que se hizo de muchas cosas y que lo ha estado negando históricamente. Y los medios de comunicación han sido clave. O sea, esto es lo peor del caso, porque los medios de comunicación se convirtieron en los que las ayudaron con su silencio. A veces uno pensaría que, es que no se han enterado. No, sí lo saben. O sea, sí, sí saben. La prensa sí se entera porque la gente habla. Y el problema de la prensa es que se quedó callado y se ha quedado callada épicamente para no decir nada, para de alguna manera protegerlos y también por eso les pagan. O sea, en medios de comunicación el, el, el silencio es muy valioso y es muy bien pagado. Entonces, creo que ahí también hay muchos, o sea, creo que de las más historias que podemos hablar son esas, pero al menos personalmente hay una que está en curso que ya espero en un par de semanas más poder sacar a la luz porque sí es bastante delicada. Wow, que ahí yo creo que se siente el impacto ahora que platicábamos de la misión de vida, cuando realmente ya se ve de alguna forma cristalizada toda esa labor y todo ese empuje que le das en tus actividades. Y pues bueno, Yamel, te quiero ahora llevar a la sección de completa la frase. Este es un ejercicio que hacemos como muy, muy dinámico. Si tú quieres profundizar, ya que hayas respondido en alguna de estas secuencias con toda confianza, hazlo. Va, En realidad lo que buscamos es que sea algo muy natural, lo primero que te venga a la mente. Y empiezo por decir, la carrera que nunca hubiera estudiado es, ingeniería, soy pésima para las matemáticas. de plano, aunque ves muchos números en tu trabajo, ¿no? Veo muchos números, pero bendito Excel, fue una maravilla. Buenísimo. El peor periodista del mundo es, Ay, el peor periodista del mundo. Ay, lo tengo que decir, Loret de Mola, lo siento para sus fans. O sea, voy a profundizar un poco en eso. sí, claro. Es, eh, o sea, no tengo nada personal en contra de él, nada, en lo más mínimo, pero es que él fue justamente uno de los personajes a los que le pagaron por montar noticias, por hacer montajes de noticias, y que hoy por hoy, en el medio en el que está, pues es un medio que apenas ahorita está intentando como equilibrarse un poco, pero que desde su creación fue mentiroso, porque supuestamente iban a crear contenido para los mexicanos en el exterior y nunca crearon contenido en eso. De hecho, se fueron a instalar a Estados Unidos para no pagar impuestos en México. Entonces, es como de esos temas que digo, es que creo que el peor error del mundo es mentirle a la gente y es decir que éticamente vas a hacer una cosa y luego haces otra y luego venderte como el periodista del año. Creo que eso está mal, muy mal, porque ha callado muchas cosas que él sabe perfectamente, está involucrado en muchas otras que históricamente ha negado. Estuvo involucrado en un montaje que mantiene todavía preso a una persona por 17 años. Entonces, se negó 15 años a dar una declaración para que pudiera avanzar el caso. Creo que eso no, o sea, cuando eres una mala persona, creo que no puedes ser buen periodista. Lo siento para sus fans, pero se tiene que decir. Perfecto. Y en contraparte, ¿cuál es el mejor periodista del mundo? Ay, el mejor periodista del mundo. Tengo que decir que yo creo que no hay uno mejor que otro. Esta creo que es una respuesta importante para mí, porque hay muchos en sus áreas, ¿no? Tienes muy buenos en espectáculos a nivel internacional, tienes muy buenos en investigaciones también a nivel internacional y nacional. Personalmente a mí me gusta mucho el trabajo que hace una periodista mexicana que se llama Laura Sánchez Ley, me encanta su trabajo. Ella está especializada en desclasificar archivos
y no es bien reconocido. Entonces, creo que hay muy buenos periodistas en el mundo que no conocemos porque sus trabajos son tan serios que no generan el morbo suficiente, y esto es triste también, para ser notados. Ese es el problema con los buenos periodistas, que a veces un muy buen periodista no lo vas a conocer porque su trabajo habla más que su nombre. Oye, pues qué buen indicador, porque eso quiere decir que a lo mejor en lugar de mencionar al periodista, hay que mencionar la investigación o el tipo de difusión que logró darle, y luego pues ya vamos desmembrando y bien Exacto. viendo quién lo generó, ¿no? Porque sí, Sí. efectivamente nos acordamos de muchísimas investigaciones y luego dejamos a un lado quién está detrás de todo eso. Y te quiero Ujú. preguntar, el mejor libro acerca de periodismo, ¿cuál consideras que es? Un gran libro se llama Homo Videns. Yo lo leí cuando me empecé a dedicar a todo esto. Y Homo Videns es justamente sobre la influencia de la televisión. Como tal, es literal cómo es que la influencia de ver algo, de que somos seres visuales, de hecho de ahí viene el Homo Videns, somos seres visuales y nos dejamos llevar más por lo que vemos que por lo que se dice o por lo que leemos. Entonces, explica cómo es el desarrollo del ser humano desde pequeñito hasta que alcanzamos una madurez importante, y la televisión, lo que vemos en los medios, genera un impacto en nuestra vida. O sea, cómo es que a través de lo que vemos en televisión, en los medios de comunicación y demás, nos vamos forjando como personas, y no necesariamente a través de lo que leemos, que antes era mucho eso, ¿no? Nuestros abuelos, por ejemplo, eran mucho de leer, y a través de los libros que leías, llegaba un punto en el que decías, ah, es que eres esta persona porque este es el conocimiento que adquiriste por lo que leíste. Y hoy Homo Videns lo que está buscando demostrar, y que es completamente cierto, al menos eso lo creo yo, la gente ya no es, o sea, ya no le debemos de preguntar a la gente qué libro leíste, sino qué película viste, qué telenovela viste, qué noticiero viste, qué serie viste, como para entender qué tipo de persona es, en vez de preguntarles qué libros leíste. Es un muy buen libro. Excelente. Y la película que no te puedes perder de periodismo es, Ah, y esta es buena. Se llama, sí, es Escándalo, creo. ¿No es Escándalo? Sí. Creo que es Escándalo. Se trata de Fox News, y es polémico porque habla mucho sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación y cómo es que estos grandes empresarios, estos hombres así todopoderosos de la industria de noticias y televisión como es Fox News, a todas sus reporteras las obligaban prácticamente a llevar minifalda porque se entraron, y esto tiene mucho que ver con algo, creo que pasa todavía mucho cerca, cuando una mujer es la que está hablando al cuadro, cuando es mujer comunicadora, cuando es mujer periodista, a mí me pasa mucho, que no se fijan en lo que estás diciendo, o sea, no se fijan en la información que estás dando, se están fijando en cómo te ves. Creo que pasa menos, pero todavía pasa. Y lo que hace justo esta película de Escándalo es poner eso sobre la mesa con una anécdota completamente real. O sea, dejando en evidencia un personaje que era, no me acuerdo si es no me acuerdo cómo se llamaba, el que no es como tal el dueño de Fox News, sino que era el director, que hacía el casting con todas las chavas que llegaban y no le importaba el currículum de las chavas ni su historial, ni mucho menos, sino sus piernas. Y si te das cuenta, en las tomas de televisión de los noticieros en Estados Unidos, muchas de estas tomas son tan abiertas que cuando hay una mujer, son tan abiertas que se enfocan las piernas, sin querer. O sea, se ve el cuerpo completo, pero se ven las piernas y la zapatilla. No es casual, es completamente armado para mantener la atención. De hecho, en esa película, y después me puse a investigar además, porque dije, no manches, se pusieron a medir qué tanto tiempo permanecían los espectadores, que siempre cuando son temas tipo noticias, política y demás, siempre son más hombres los que los ven. Entonces, ¿cuánto tiempo permanecía el espectador viendo el programa cuando se mostraban las piernas a cuando solo se mostraba esta parte del cuerpo? Y siempre que enseñaban las piernas, se quedaban más tiempo. Entonces, creo que esa es una película que la hicieron como muy a un lado, siento yo, que como que, ah, sí salió, qué padre, bye, aplausos, bye, y que no le dieron ese foco porque es tan vigente. Hoy hay muchísima gente que y sigue con eso. A mí me pasa de, ay, es que yo solo te veo por tus chinos, ay, es que yo solo te veo por tu boca, ay, es que yo solo te veo por tu cara. Yo así de,
O sea, me voy a tapar toda para ver si ahora sí me ven por lo que estoy diciendo. Y me pasa que hay días en donde si me arreglo más, me ven más que si me arreglo menos. Y es como de, pues si esto no se trata, o sea, si yo lo que estoy diciendo es importante. Llega un momento en donde aprendes un poco a jugar con eso porque son lamentablemente las reglas del juego de si quieres que te vean, es un todo, ¿no? Tiene que ser tanto visualmente atractivo como auditivamente atractivo, o sea, tiene que ser un todo. Pero todavía es bastante molesto que si, por ejemplo, yo me pongo el mismo vestido todos los días, a los 2, 3 días van a empezar a criticar eso. Y eso es lo que te demuestra esta película que se llama Escándalo. Creo que es muy buena y creo que hace falta verla más para aquellos que se quieran, sobre todo aquellas, y también para aquellos que se quieran dedicar a esto, a aquellos que son productores, directores, etcétera. Véanla, creo que es muy buena. Qué bueno que toques el punto, porque no nada más hay que ver lo bonito, sino también lo feo, ¿no? Lo que es parte de la realidad en la que vivimos. Y bueno, también aunado a esto, a lo mejor esta va a estar más difícil, la serie de periodismo que no te puedes perder es, Justo ahorita estoy viendo una y me parece muy buena que acaba de salir en Star Plus, que se llama Toda la Verdad. Véanla, la neta no tiene empache, porque justamente demuestra como un periodista que es conocido, un periodista muy famoso, que es conocido por siempre decir la verdad y arrinconar a sus entrevistados y tener un equipo de gente que le ayuda a decir toda la verdad, empieza a engañar cuando él se ve involucrado en un caso. O sea, cuando él pudiera ser el más afectado, ¿cómo se convierte, cómo pasa de ser un periodista honrado, conocido y demás, a ser un periodista que hace todo por mentir? Creo que es un gran tema, porque justamente ahí estás viendo la transformación de un periodista, algo que espero que no pase tal y como pasa en la serie, no se las voy a spoilear, pero que hay ciertos casos en donde los periodistas se involucran tanto que ellos pueden ser los afectados y esa es la razón por la que callan. Y no se dan cuenta que no, o sea, es una manera de amarrarlos. Por ejemplo, aquí en México tenemos una ley, ¿no? Que fue creada en 2014, si no estoy mal, que hoy conocemos como la ley Chayote. Es una ley que se está intentando impugnar desde hace mucho tiempo para que le hagan reglas secundarias, porque esta ley permite que los gobiernos le den todo el dinero que quieran a los medios que quieran sin ningún tipo de regla. Algo que resulta ilógico, porque la lógica para dar presupuesto oficial es que tú le vas a dar dinero a un medio de comunicación para que este medio de comunicación le informe a su audiencia. Entonces, la medición para ver qué tantos contratos y qué contratos les vas a dar tiene que ser esa, la audiencia. Entonces, de la nada ves canales o medios de comunicación que nadie ve, por mucho que sea del periodista de renombre, pero que nadie ve porque no tienen audiencia, que reciben millones de pesos en contratos. Eso es un acto de censura. Es indirecto, pero es un acto de censura, porque justamente en vez de que estés dándole la oportunidad a la gente de realmente enterarse de lo que está pasando enfocado al medio que los alcanza, o sea, al medio que ya hizo su chamba para tener un nicho, pues no, se lo estás dando a otro. Entonces, eso todavía no se ha regulado en México, por ejemplo, y es más o menos por donde va un poco desde otra perspectiva, pero esta serie sí que véanla, es muy buena, muy excelente, ya buena. hasta yo tomé nota porque sí, sí quiero indagar sobre el tema, se oye bastante bien. Y bueno, el mito más grande del periodismo es, Ser imparciales y objetivos. Eso no es cierto. Es una falsa. Esa es la farsa más grande que he escuchado en toda mi vida. Porque dicen, no es que yo soy objetivo y neutral e imparcial. Y yo, ajá, sí, ok. Vámonos a cómo operan los medios de comunicación. En los medios de comunicación, los grandes, por ejemplo, tienen una mesa de asignaciones y tienen una mesa de información, tienen un jefe de información y demás. Por todos ellos pasa la información. Todos ellos tienen que tomar decisiones de qué sí sale y qué no sale. Y sobre todo estás hablando de radio y televisión, que tienen tiempos limitados. Ellos deciden, o sea, tú pudiste haber dicho, yo soy Pepita, la del barrio, y ellos te ponen la del barrio. O sea, ellos deciden solo pues, la del barrio. Y ya te cambiaron todo el sentido de la nota, porque una persona decidió que no pusieran el byte completo. Eso no es objetividad, o sea, lo objetivo y lo imparcial y lo neutral es, yo voy a publicar toda la entrevista y al final que la gente decida, pero no, o sea, siempre todo está en tomar decisiones, 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 decisiones. Es más, a la hora de elegir invitados, o sea, también es una decisión. Si yo voy a elegir a 3 invitados que están en contra de
la privatización de la banca y voy a elegir a uno que está a favor de la privatización de la banca, pues ya empezaste a cambiar un poco. O si todos tus invitados son a favor de la privatización de la banca, pues entonces ya estás generando información sesgada a algo. Eso no es objetivo ni imparcial. Y cuando vas a medios más chiquitos, como por ejemplo yo soy la que toma las decisiones. Por eso mi responsabilidad con la audiencia es decirle, a ver, yo pienso en esto, yo creo en esto, yo hago esto, etcétera. E incluso, aún diciéndole a la gente o sea, en lo que yo creo, dejo claras cuáles son mis opiniones, o sea, cuál es mi editorialización, cuál es mi opinión. Y por otro lado, intento buscar personas con las que quizás no estoy de acuerdo, pero que forman parte del equilibrio. O sea, intento siempre armar como debates de uno opina una cosa y el otro opina otra cosa, y yo me convierto en moderadora y no voy a opinar y voy a dejar que ellos dos que son expertos en el tema hablen. Ni siquiera te puedo decir que eso es objetivo, pero al menos intento acercarme un poco a rozar un poco la objetividad, porque quiero dejarlo esto claro, no existe. O sea, no, yo no conozco un medio que diga, ay, yo soy neutral, no tengo una opinión. Si ustedes hacen un ejercicio, literal, de ponerse a escuchar lo que están diciendo, no porque lo escuchen o escuchen esa misma idea muchas veces, quiere decir que es correcta. Tienen las redes sociales, investiguenlo un poco, váyanse a la profundidad y entonces ustedes generen su criterio propio. Eso es lo más objetivo que podemos ser. Pero todo está basado en decisiones. Y desde el momento que tenemos que tomar una decisión de que sí y que no, ya se perdió por completo la objetividad y eso es algo que no dicen. Porque aparte me encanta, no, yo soy neutral, pero todas sus opiniones y todos sus invitados están cargados a un lado y tú así de, no, hombre, qué neutral, qué objetivo, qué imparcial. Indiscutiblemente no podemos ser 100% objetivos porque no somos objetos, sino sujetos y somos pensantes y de ninguna manera pues podríamos ser totalmente neutrales porque en ese caso pues más valdría la pena que una máquina fuera quien moderara, por ejemplo, una plática y que fuera totalmente Ujú. pues, pues, E incluso ahí te diría, depende cómo esté programada. O sea, todavía depende del cierto. programador, pero es lo que más se acerca a algo objetivo. Sí, porque incluso puede tener un algoritmo que marque cierta tendencia, etcétera. Pero sí lo que es muy triste, y coincido contigo, es que hay mucho periodista que de repente arma sus paneles y, no sé, invita a tres personas de derecha y una de izquierda. Y resulta que la de izquierda es medio infiltrada, extraña, porque en el fondo, superficialmente defiende a la izquierda, pero ya si te pones a ver sus opiniones más a detalle, también hace un golpeteo a lo largo de esas pláticas y al final pues sale sesgadísima toda la información que comparten, ¿no? Y Exacto, parecería a lo mejor hacia los ojos de algunas personas que sí es algo más plural cuando realmente solamente están haciendo más teatro que otra cosa. A mí se me hace exactamente. mucho más valioso como tú lo manejas, de decir, esta es mi forma de pensar, esta es mi ideología, e independientemente a eso, pues trato de hacer un periodismo pues incluyente y mostrarles diferentes perspectivas para que la gente haga su criterio. Yo creo que hoy como nunca tenemos la posibilidad de investigar, tenemos el Internet prácticamente al acceso de cualquiera y al acceso y al nivel de profundidad que queramos llegar. Entonces, creo que también es parte de los televidentes, de todos los seguidores, pues estar de alguna forma indagando y de construir un mejor criterio. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Hay mucho todavía por trabajar, pero todo depende de las audiencias. Esto es como una ley de oferta y demanda. El día que las audiencias empiecen a cuestionar más los medios que ven, a los periodistas a los que escuchan, vamos a ver cómo las cosas se van a ir equilibrando un poco. Excelente, Yamel. Pues la verdad me la he pasado muy bien en esta plática, cosas súper interesantes. Te quiero agradecer, pero no sin antes que, no sé si nos quieras compartir alguna idea más, algún mensaje de cierre. Nosotros encantados de escucharte. Creo que lo más importante, y quiero dejar esto claro, sobre todo para aquellos que van a ver esto y que lo van a escuchar, es escuchen a sus instintos y no estudien una carrera si no están apasionados. Pueden cometer errores, los van a cometer, no se castiguen por ello, pero siempre guíense por sus instintos, por lo que realmente les apasiona. No piensen nada más en el ahorita. O sea, cuando estás hablando de elegir una carrera, piensa un poco a futuro, proyectense la famosa de ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años?
Y si lo tienen clarísimo, si lo que están viendo les apasiona, ese camino. Pero si cuando les pregunten cómo te ves en 5 años o en 10 años no tienen la respuesta, siéntense un momento y piensen antes de tomar una decisión, porque pudiera no estar en el momento que eliminen el ruido externo y siempre, o sea, y esta parte creo que pasa con todos los trabajos. Hoy vemos mucha gente frustrada teniendo trabajos que no les gustan porque las circunstancias, la vida, las necesidades los llevaron a eso. Si ustedes tienen la oportunidad, no tienen una necesidad muy grande para tener que tener un trabajo, etcétera, etcétera, y tienen la oportunidad de ser completamente libres a la hora de decidir, háganlo. Y si no lo son, conviértanse en libres de decidir qué es lo que quieren para en este momento, para el futuro, y busquen un equilibrio entre lo que tienen que hacer en este momento para resolver esa necesidad y lo que tienen que o lo que quieren hacer en un futuro. Creo que ese sería el mensaje más importante. Y concluyendo con esto, no crean todo lo que ven, investiguen. Creo que eso aplica para todas las carreras siempre, incluso cuando van a entrar a una carrera nueva, hay muchos ganchos de mercado de las universidades. Guíense por sus instintos, eso es lo mejor lo que van a poder hacer. Excelente, Yamel. Pues algo que nos ha preocupado mucho en esta comunidad es que creemos que se viene dando un ejército de desempleo hacia nuestro país, porque viendo las carreras, los planes de estudio, las especialidades, pues de repente parecería que estamos preparando a las nuevas generaciones para un México que ya no existe, que quizá Ujú, existió, pero sobre todo después de la situación pandémica ha venido cambiando muchísimo el mundo y nuestro país en concreto y no correlaciona a veces las necesidades de las empresas de todos los tamaños con lo que académicamente va saliendo en estas generaciones. Y también es un llamado, como tú dices, a ver más opciones, a investigar, a conocer, a entender, a no dejarse llevar ni por la influencia interna de nuestro círculo más cercano, familiares, amigos, que aunque nos dan consejos bien intencionados, a veces no tienen la suficiente información o están muy abrazados al pasado, de repente te dicen, no, ujú, pues estudia las carreras de verdad, ¿no? Medicina, arquitectura, derecho, bueno, ¿qué las hace de verdad en estos momentos tan cambiantes? Y de qué forma también están evolucionando esas especializaciones, ¿no? Entonces, sí. creo que este mensaje que nos das es súper valioso. Nuevamente te agradezco muchísimo por el tiempo. Seguramente te vamos a dar lata con algunas preguntas específicas que surjan de nuestra comunidad. Y también si nos quieres compartir tus redes, con mucho Claro que gusto. sí, y lo que necesiten, pues ya sabes que ya andamos, mi querido Fer. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales como @memeyamelca en todos lados, o en Facebook o en YouTube como Meme Yamel. Ahí me encuentran, no hay pierde. Yo sé que es un nombre muy chistoso, pero sí, así me llamo, siempre me lo preguntan, entonces así me llamo, no hay pierde. Que quizá en lo que estudiaste de carrera te quedó algo de marketing y desde ahí viene el buen posicionamiento, ¿no? Podría ser, muchos me lo han dicho, fíjate que yo nunca lo había pensado, pero sí, me lo han dicho en un par de ocasiones, que como que por ahí el posicionamiento vino desde mi acta de Sí, nacimiento. es una buena recordación para la gente. Y otra vez, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, cuídense mucho, muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.